I was just ¿Y qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y como vieron en el título, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los nombres de Roblox. Y sí amigos, hace tiempo, en el 2000, retrocedemos en el tiempo en este caso, en el 2016, en el 2006, 2008, en esos tiempos en Roblox se permitía crear nombres, en este caso con tipo de espacio. En este caso un ejemplo les voy a poner, en este caso pongamos Roblox espacio 2006. Más o menos se podía crear este tipo de nombres y pues hay unos problemas que actualmente están todavía en Roblox que pues los dejo pasar por alto, en la cual existen personajes que tienen sus nombres idénticos. Recordemos que en Roblox no se puede poner en algunas ciertas partes el mismo nombre de otra persona o el nombre si ya está en uso. En este caso hay personas que todavía tienen, se han encontrado 3 nombres que serían los que están viendo en pantalla. Y pues estos nombres de aquí, pues hay usuarios en los cuales tienen el mismo nombre. Y pues les voy a explicar un poco bien sobre este tema y cómo se creó y cómo se realizaba todo esto. Bueno, era el 2006, Roblox era una plataforma nueva y pues no había tantos usuarios como lo hay ahora. Roblox recién estaba empezando con todos esos temas y en ese tiempo sí se permitía, en este caso, generar los nombres con espacio. Y las personas, ¿cómo creaban estos nombres idénticos? En este caso, si yo me llamo DiamondTroll01, ¿cómo podían copiar mi nombre si ya lo tenía en uso? Es facilito, sencillo, pero si era en el 2006. Actualmente esto ya no se puede realizar, por si acaso lo quieres intentar ya no se puede, solo se podía en esa época. Y pues yo lo que vengo es a contarles esta historia ya que me llamó mucho la atención. Y es que en este caso si yo me ponía DiamondTroll01 y a eso le daba un espacio, podían usar mi nombre. Podía hacer un espacio al final, al inicio, y esto se lo podía hacer en todo. Pero lo que a Roblox no le gustó es que a mucha gente, en este caso digamos que personas que en ese tiempo estaban siendo influencers de Roblox, porque en ese tiempo eran como 100 visitas, ahorita los tomamos como 1000, en ese tiempo sí era difícil conseguir visitas porque ya no había tanta gente como lo hay ahora. Había en este caso que copiaban nombres de personas que eran conocidas por YouTube o que hacían cosas así como influencer en Roblox. Y pues eso es lo que Roblox les molestó y pues tuvieron que quitar esta opción para que no pudieran crear. Y ojo con esto, bañaron a toditas las personas que habían hecho este truco, darle un espacio. Toda persona que tenía un espacio en su nombre y era así baneada. Y pues como ven, aquí estamos en la cuenta original pues del usuario, que es uno de los que también sufrió este tipo de plagio, digámoslo así, pero en este caso Roblox no le tomó atención a las personas que copiaron su nombre, que en este caso son varias que las podemos encontrar. Si tú quieres, ahorita mismo ve a tu Roblox y busca este siguiente nombre. Este nombre de aquí que se llama Jacob, como ven tenemos varios nombres, en este caso los de abajo no importan, pero los primeritos son los que vemos que tienen Jacob igualito, idéntico, sin ninguna equivocación. Y pues Roblox ha dejado pasar por alto esto de aquí, ya que estas cuentas siguen de pie. Y pues ahorita vamos a dirigirnos a la original, que sería este de aquí, que se ha cambiado el nombre. Pues aquí no le gustaría que cambiarse el nombre si tienen copiado tu nombre. En este caso, esta persona, si nos dirigimos aquí a nombres antiguos, pues nos van a salir todos sus nombres anteriores, que en este caso podemos encontrar en uno de ellos que dice su nombre, que es Jacob XX Duel. Así que amigo, dime tú qué opinas sobre este tema. ¿Qué harías tú si te copiaran tu nombre? Leo tus comentarios y no olvides suscribirte, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.